habíamos quedado, por favor, el martes? ¿Te acuerdas? ¿Me escucha María Teresa? Sí, licenciado, le escucho. Cuénteme, a ver, ¿en qué hemos quedado? Estábamos viendo bueno, hemos revisado, espérenme, sí, está bien. Los legajos, no, perdón, estoy viendo otra materia. ¿Cuáles legajos? Usted No, está no, hablándome de otra materia, ¿no ve? aquí está, sí. Yo no veo, el legajo lo voy a mostrar, el legajo lo voy a mostrar al final de la, de la auditoría, pues. Sí. Hemos visto, bueno, yo tengo anotado las fases del MPA, la fase de planeación, el resultado, el memorándum de planificación, la ejecución de la auditoría, el trabajo de auditoría. Habíamos hablado de las fases, ¿no? Sí. ¿Y en qué fase estábamos? Estamos en la fase, un minutito. A ver, Hemos visto relevamiento, hemos visto planificación, hemos visto la determinación, las tareas que se puede realizar. Licenciado, ¿puedo colaborar tal vez? por favor. Hemos quedado en la tercera fase de una auditoría. Eso es lo que íbamos a hoy día pasar. Gracias. ¿Qué dice Eric Guarachi? A ver, último. Licenciado, ¿me escucha? Hola, hola. Así es, Eric. ¿Están viendo mi lámina? Sí, licenciado. Se está viendo. Ya. Entonces, por lo que veo, o por lo que hemos hablado, como su apoyo de su compañera Teresa, estamos en la tercera fase. Eso quiere decir que habíamos visto todo lo que es relevamiento. ¿Para qué sirve relevamiento? ¿Qué es lo que tenemos que pedir en primera instancia? Porque en relevamiento significa recopilar, recibir información. Significa también, al margen de recopilar, significa que tenemos que considerar todos los documentos, que nos permitan conocer, a la organización. Entonces, en este relevamiento, como ustedes están viendo en pantalla, consiste en conocer la empresa, conocer la organización, cómo se distribuye, qué planes tienen, cómo está distribuida, qué políticas corporativas tiene, pero también tenemos que, como somos parte de una auditoría de sistemas, tenemos que conocer cuáles son los planes de TI. ¿Cuáles son las plataformas de desarrollo? ¿Qué sistemas de información funcionan? Bueno, todo eso es parte del relevamiento. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que hemos terminado el relevamiento, entramos a la fase de planificación. Y en esta planificación, como podrán leer, nos va a permitir, en la planificación, nos va a permitir tomar conocimiento y comprender el objeto. Tenemos que determinar el sujeto, tenemos que determinar el alcance y todo esto que está aquí como parte del trabajo de esta fase. Esta viene a ser la fase 2. La fase 2
de nuestra primera metodología. ¿Eso qué quiero decir con esto? Que no va a ser la única metodología que vamos a ver. Vamos a ver otra más. Hemos hablado de esta fase porque además en esta fase se genera el MPA. Ahí está. ¿Y qué es el MPA? Licenciado, acá estoy como si estuviera en la maestría. A ver, Johnny Bilbao, ¿qué es el MPA? Licenciado, es el Memorándum de Planificación de Auditoría. Muy bien, Johnny, muy bien, muy bien. Estás viendo en la lámina, ¿qué puedes leer? ¿Qué partes tiene el MPA, por favor? Johnny. Ya. Las partes. A ver. Planificación de auditoría, MPA. 1. Sujeto de auditoría. Identificar el área a ser auditada. 2. Objetivo de auditoría. Identificar el propósito de la auditoría. 3. Alcance de auditoría. Identificar los sistemas específicos, función o unidad de la organización a revisar. 4. Planeación. Identificar las habilidades y recursos necesarios. Identificar las fuentes de información para aprobar o evaluar. E identificar la ubicación o instalaciones a ser auditadas. Ok, entonces como te darás cuenta, aquí en el MPA estamos definiendo qué es lo que vamos a hacer. El que alcance significa qué vamos a, en qué tiempo, qué periodo o en qué periodos podemos hacer, por ejemplo, revisar el sistema de contabilidad en transacciones de todo un año, enero del 2025 a diciembre del 2025. Eso es también definir el alcance. Específicamente en qué periodo o en qué tiempo voy a hacer la evaluación. Identificar qué recursos, en qué tiempo, es decir, cuál va a ser un cronograma básico para el desarrollo de la auditoría. Seguimos, por favor. ¿Qué más es el MPA, estimado John? Estoy. 5. Procedimientos de auditoría y pasos para recopilar información. Identificar y seleccionar el método de auditoría. Identificar la lista de personas a entrevistar. Identificar y obtener las políticas, estándares y lineamientos de los departamentos. Desarrollar herramientas y metodologías de auditoría. 6. Procedimientos para evaluación de las pruebas o revisión de los resultados. 7. Procedimientos de comunicación con la gerencia. ¿Ok? Estos son, en realidad, los 7 básicos, ¿no es verdad? Los 7 puntos o temas que se puedan alcanzar en el MPA. ¿Ok? El MPA, no sé si vimos esto vimos, no hemos visto todavía esto de planificación, ¿no? ¿Hemos visto esto, Johnny? No, licenciado. No a profundidad. No en profundidad. Bueno, entonces, como parte de la planeación, nosotros tenemos que entender que para obtener este MPA, a ver, hay algunos alumnos que creo que quieren entrar. Como yo me he atrasado, no tengo moral para no admitirlos, pues. ¿No, verdad? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Admitirlos, admitir a 3 más. Ahí está. Los estoy admitiendo. Vuelvo a mi lámina. Ok, entonces, lo que les decía, como parte de la planificación, o más que como parte, a ver, como resultado de la planeación, es obtener este documento. Este documento, el memorándum de planificación, es en realidad el resultado de la segunda fase. Y para obtener, obviamente, un buen documento, necesito conocer cuál va a ser el área, cuál va a ser el objeto, el objetivo,
¿Cuál va a ser el alcance de la auditoría para tener una buena planificación? Entonces, si es un sistema, por ejemplo, de comercial, yo necesito tener un conocimiento claro de la unidad, de la gerencia comercial o de la unidad que funciona con los sistemas comerciales. Y ahí está, ¿no? Entonces, tengo que hacer un estudio, tengo que volver a recopilar información, a pesar que ya lo he hecho en la anterior fase, ¿no ve? En la anterior fase he conocido la empresa, he visto lo de sistemas, pero ahora específicamente, si voy a hacer la auditoría a un sistema comercial, tendré que recopilar información de la gerencia comercial, pues. ¿Cuáles son marketing, el área de comercio? ¿Cuál es la relación con los clientes? ¿Qué tienen? ¿Qué sistemas funcionan? Si estoy hablando del área comercial, preguntaré, ¿tienen funcionando un CRM? Y aquí ya es clave, ¿no? Si tiene funcionando un CRM, ¿cómo trabaja? Y aquí, como les decía yo, tengo que ver la gerencia comercial. ¿Qué es un CRM? A ver, pueden consultarle a la famosa Gemini o al chat GPT. ¿Qué es un CRM? A ver, ¿quién me ayuda? El acrónimo se llama CRM y en realidad es Customer Relationship Management. Eso es Customer Relationship Management. ¿Qué es un CRM, por favor? ¿Nadie? Licenciado, es una plataforma integrada que funciona como única fuente de verdad, dice. Wow. Una plataforma, ¿te has dicho? Está equivocado, dile. Licenciado, buenas tardes. Adelante. Ok. Dice que es un software que centraliza, organiza y también automatiza todos los datos, interacciones que una empresa tiene con sus clientes y futuros clientes. Perfecto, eso es. Es una base de datos o un conjunto de aplicaciones o si quieren un conjunto de archivos, mejor decir una base de datos que se relaciona con, ¿sí? Una base de datos que relaciona la información de los clientes con la organización. Licenciado, yo a ver, tengo algo parecido a lo que están diciendo ustedes, pero tal vez esto sirva para llenar alguna duda, ¿no? Dice que es un software que sirve para organizar, administrar y mejorar la relación con los clientes de una empresa. Esto permite a la información como datos de clientes, ventas realizadas, historial de compras, llamadas y mensajes, seguimiento de los clientes potenciales. Perfecto. Ok, gracias, gracias, muy gentil. Con eso, jóvenes, ya sabemos qué significa un CRM. Entonces, si yo en el hipotético caso que yo voy a hacer una auditoría al sistema comercial, entonces voy a ir a la gerencia comercial, pues, ¿no? Y en la gerencia comercial voy a ver qué información tiene, cómo es la base de datos, cómo está funcionando el sistema comercial, tiene un CRM,
Ahora, en otras palabras, tiene un sistema que administra la relación con sus clientes. Vista exploratoria, dice, mira, voy a revisar visión sistémica, cómo funciona un sistema, ¿no? Y visión estratégica, los datos que genero aquí, ¿cómo me sirven para tomar decisiones? Y así estoy conociendo, en este caso, la gerencia de operaciones. Entonces, estoy requiriendo todo lo que estoy almacenando. Y por este otro lado, tengo que decir, a ver, ¿y cómo van los controles internos? ¿Cómo andan en los diferentes departamentos, si quieren? Si esta es la gerencia, una gerencia, entonces voy a ver cómo están identificados los controles. Y el control interno me va a decir, a ver, y así va a ser, ¿no es verdad? Como les decía entonces, una vez que yo defino cómo están mis controles, cómo está funcionando las alternativas del sistema comercial, si hay realmente un buen tratamiento con los clientes, entonces ya estoy listo para hacer una revisión, es decir, ya estoy listo para la auditoría a el sistema comercial. En el MPA tiene que determinarse lo que habíamos dicho, alcance, objetivo, normas, un programa de trabajo, un cronograma y obviamente entender claramente lo que se quiere. Tenemos que entender claramente lo que queremos auditar. A eso es esto que dice comprender el MPA a cabalidad. Y entramos a la tercera fase. Entramos a la tercera fase, jóvenes. Y le voy a pedir, a ver, a quién, a ver. Gonzalo Quintanilla. Don Gonzalo Quintanilla. Buenas tardes, licenciado, dígame. Muy bien. Tendría la gentileza, señor Gonzalo Quintanilla, de señor Quintanilla, ¿puede leer lo que está en mi pantalla? Fase de una auditoría. Ejecución de la auditoría, trabajo de campo. El objetivo del trabajo de campo de una auditoría de sistema es obtener, acumular y evaluar la evidencia que permita concluir e informar respecto a los objetivos del examen. El auditor de sistemas deberá, dependiendo del objeto y alcance de la auditoría, ejecutar a cabalidad el MPA, Memorándum de Planificación de Auditoría, y el programa de trabajo. Evaluar área sujeto de auditoría. Efectuar pruebas de cumplimiento. Ejecutar pruebas sustantivas. Hacer uso del software generalizado de auditoría para examinar el contenido de los archivos de datos. Hacer uso de software especializado para evaluar el contenido de los archivos de parámetros del sistema operativo. Efectuar técnicas de diagramas de flujo para documentar aplicaciones automatizadas y procesos de negocio. Hacer uso del registro de auditoría disponibles en los sistemas operativos. Revisar y evaluar la documentación. Observar. Muchísimas gracias. En otras palabras, ¿qué se hace en ejecución, estimado? Gonzalo eres, ¿no? Sí, licenciado. En otras palabras, ¿qué
se hace en esta fase? En la ejecución, Ejecutar. Sí, ¿qué vamos a ejecutar? La ah, auditoría. sí, En la realidad auditoría. vamos a auditar, ¿no ve? En realidad Sí, vamos a auditar. sí, licenciado. Espérame un ratito, a ver, véale, a ver, ahora dime cuál de estas opciones es la más importante. A ver, dame 2 minutitos. ¿Cuál crees que sería la más importante? ¿Me entiendes? A ver, lee con calmita. Sí. Las dos serían ejecutar técnicas de diagramas de flujos para documentar aplicaciones automatizadas y el proceso de negocio y efectuar las pruebas de cumplimiento. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, ¿Cuál crees que es el trabajo más importante? para mí es la efectuar pruebas de cumplimiento y también efectuar técnicas de diagrama de flujo. ¿Eso es lo primero que harías? Porque te dicen, ya está aprobado su plan. O sea, voy a retroceder, a ver, mira, voy a retroceder aquí, hasta aquí. Ya tengo la documentación de relevamiento. Ya tengo mi plan, mi MPA. Todo lo que usted me ha dicho, el alcance, está aprobado, por lo tanto, empieza su auditoría. En este caso, empieza la auditoría al sistema comercial. ¿Estamos de acuerdo? Aquí ya estamos empezando, estamos en este punto. Entonces, ya está aprobado tu MPA y les dice, señor, aquí está, este es el objetivo. El objetivo es obtener, esto es lo importante, ¿no ve? Obtener, acumular y evaluar, ¿qué? Evidencias. Esto es lo que yo tengo que hacer, obtener evidencias, obtener hallazgos, revisar, en este caso, habíamos dicho, el sistema comercial. ¿Ok? Para eso, tú me dices, efectuar pruebas de cumplimiento. ¿De qué? Del sistema. Sí, licenciado. Y para eso, ¿cómo que hago? Porque dice ejecutar el MPA, me dice, mira, ejecutar el MPA. Yo estoy en la ejecución ya, y ahora, ¿qué tendré que hacer? Hacer uso de registros, revisar las auditorías. Ojo, esto es clave porque tengo que saber cómo voy a auditar un sistema. A ver, vayan pensando, jóvenes, y a ver, ¿qué tendría que hacer de lo que está aquí en la lámina? A ver, ¿qué dice? A ver, dame un número, por favor, Gonzalo Quintaniqui. Gonzalo eras tú, ¿no? Sí, licenciado. Gonzalo Quintanilla. A ver, dame un número del 1 al 10. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Timber Marcelino Vargas.
Limber Marcelino Vargas. Lice, aquí estoy presente. ¿Qué dices, Limber? A ver, ¿qué harías? Ahí está, esta es la fase de ejecución. Aquí te dice, mira, tienes que hacer esto, tienes que obtener tu evidencia, tienes que obtener, mira, tienes que obtener evidencias para realizar la planilla de deficiencia por cada hallazgo. Tienes que considerar esto, ¿no? La planilla de deficiencia. Y tienes que considerar esto como si es una organización pública, la NECE, no es CEA, es NECE 17, 017. Ya, entonces, ¿qué harías de esto? A ver, ¿qué te crees tú o cómo empezaría tu ejecución? Bueno, en parte, licenciado, como ya usted nos ha dicho, nos debemos guiar, ¿no?, en lo que es el MPA, lo que habíamos planificado. ¿Sí? Entonces, esa sería nuestra guía. Ese es Así es. nuestro punto de partida, licenciado. Entonces, en ese sentido, yo creo que en base a lo que hemos planificado en cada fase que hemos planificado en el MPA, entonces se haría de acuerdo a eso, iríamos, ¿no?, ejecutando tanto la obtención de la información de la entidad, cómo funciona, cuáles son los objetivos que se debe cumplir, cuáles son los objetivos de la empresa y demás. Y así evaluar, no ver los riesgos en base a lo que estamos indagando también, licenciado. Obvio. No, está bien, tienes toda la razón. Pero aquí estoy poniendo unos puntos. ¿Cuál crees que debería ser lo primero que tenemos que hacer? Esa es en realidad mi pregunta. Ah, ya. Yo sé que voy a auditar, yo sé que tengo que ir a revisar, voy a ir a la base de datos, tengo que entrar, tengo que verificar de acuerdo a mi programa de trabajo. De acuerdo a mi programa de trabajo, tengo que identificar lo que efectivamente voy a hacer. Pero de estos, mira, ¿cuántos puntos son? Ejecutar a cabalidad, bueno, eso se supone que eso es lo primero que vamos a hacer, ¿no ve? Sí, Ejecutar a cabalidad, sí, está bien, pero no lo vamos a considerar como punto. Pero de estos puntos que están con fondo amarillo, ¿cuál crees que deberíamos hacer primero? Esa es mi pregunta. Para cumplir un buen trabajo o para iniciar el trabajo de ejecución de la auditoría. Esa es mi pregunta, Limber, ¿está claro? Desde mi punto de vista, licenciado, y a la experiencia que también tengo, primero creo que sería efectuar técnicas de diagramas de flujo. ¿Y esto para qué nos sirve? Para definir, ¿no?, ven cómo funciona, digamos, determinada área, y en base a eso vayamos, digamos, poniéndonos parámetros también. Para mí sería eso, licenciado, flujos, como dice ahí, para documentar aplicaciones y procesos de negocio, lic. Muy bien, me parece muy bien, Limber. Lo primero, tenemos que seguir conociendo mucho más, mucho más, mucho más a la organización, en este caso al sistema. Estos diagramas de flujo, estos diagramas, está muy bien. Esa es una de las primeras cosas, me alegro. Muy bien, está claro. ¿Qué más podríamos hacer? Una vez que tengo los diagramas, me doy cuenta cómo funciona el sistema y entonces, ¿qué tendría que hacer? Hacer uso de un software en general o un software, en este caso, por ejemplo, del IDEA o del ACL, para que yo pueda ver cómo están los archivos, qué tendríamos, cómo están las bases de datos. Una vez que tengamos eso, revisar la documentación, ahí está, revisar la documentación, cómo ha sido documentado el sistema, si el sistema tiene manuales, junto con, al efectuar, ver los diagramas de flujo del sistema o de lo que yo estoy viendo, cómo funciona, tengo que revisar la documentación del sistema. Sí, observar, tengo que ver cómo están trabajando los empleados del área comercial. Y a partir de esto, recién voy a poder, ¿sí?, voy a poder hacer
mis pruebas de cumplimiento. Recién voy a hacer este paso. Y una vez que concluya la prueba de cumplimiento, recién voy a poder hacer las pruebas sustantivas. Es decir, todo lo que está fallando aquí, lo tengo que revisar a detalle aquí. Esos detalles los tendremos que ver en pleno ejercicio. Espero con ustedes poder llegar a revisar a ese nivel. Pruebas sustantivas, ya sea con datos que los vamos a crear o no sé, en una prueba que puedan hacer ustedes en alguna empresa a la que podamos entrar. Miren, poco a poco voy a ir completando todo, ¿no ve? Una vez que estoy haciendo mis pruebas sustantivas, he encontrado el detalle de lo que necesito y cuando necesite verificar ya específicamente algo, voy a necesitar un software especializado. Para completar mi prueba sustantiva, de repente voy a recién usar software especializado y con eso podremos hacer esto o no, pero yo ya sé que el sistema comercial es donde yo me voy a mover y esos son parte de los sistemas operacionales. Ahora dice evaluar el sujeto de la auditoría. De repente lo vamos a hacer al final en base a los resultados que yo tenga del sistema. Me he quedado con dos, que las podríamos hacer o no. Entonces, a medida que yo he ido revisando, a medida que yo he ido controlando, he encontrado evidencias. Entonces, como dice aquí, el objeto del trabajo de campo, miren, el objeto de la ejecución, el objetivo del trabajo de campo en una auditoría de sistemas, dice, es, obtener, acumular y evaluar la evidencia. Y por eso dice, el objetivo del trabajo de campo en una auditoría de sistemas es, el trabajo de campo en una auditoría es obtener, acumular, evaluar la evidencia. Esta es la clave. Esta es la clave, jóvenes. Obtener la evidencia que nos permita concluir e informar respecto a los objetivos de la auditoría. Si mi objetivo era evaluar el sistema comercial de la empresa, entonces voy a buscar evidencias, voy a buscar los problemas que nos van a dar para mostrarnos que el sistema comercial funciona bien, funciona mal o definitivamente no funciona. Habrá que identificarlo. Y por cada hallazgo, necesito una evidencia. Hasta aquí está claro, jóvenes. Sí, licenciado. Justo la media hora, ¿no ve? Lastimosamente, jóvenes,
solo vamos a ver esta fase. No quiero, a pesar que he llegado a -4, -10, no quiero abusar de su tiempo. Cumpliremos el horario lo más que podamos. Y bueno, discúlpenme porque no pensé que me iba a tardar tanto desde La Montes hasta Achumani, donde vivo yo. No sé si tienen alguna pregunta. Todavía nos falta, completaremos la fase de ejecución, o sea que es larga, ¿no? Entonces, nos vamos a ver el próximo martes, Dios mediante, presencial, o seguiremos virtual, pero cuando les pregunte dónde nos hemos quedado, me tendrán que decir, pues, en la fase de, ¿qué fase nos está tocando ahora? Ejecución. La fase de ejecución, chicos. Ok, no abuso más de su tiempo. Gracias por entrar. Hemos entrado a la fase de ejecución y bueno, el martes continuamos. Muchas gracias. Hasta luego, licenciado. Gracias. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado.